¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a revisar nuestra pregunta en Twitter. La tenemos aquí en pantalla. El Congreso de Chile interpela a Andrés Chadwick, primo del presidente Sebastián Piñera y ministro del Interior, por el caso Catrillanca. ¿Qué esperar cuando la justicia sentenció a 2 carabineros implicados en el asesinato del comunero mapuche a solo cumplir arresto domiciliario? Opine. Y así es, el Congreso chileno interpela hoy al ministro del Interior, Andrés Chadwick, respecto a posibles responsabilidades políticas sobre el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca en la región de la Araucanía. ¿De qué va este proceso? ¿Qué reacciones ha habido? Acompáñenos en nuestro primer tema del día. El proceso de interpelación ante el Parlamento tiene como objetivo que Chadwick responda sobre la actuación de los carabineros, en especial el Comando Jungla y el Grupo de Operaciones Especiales GOPE, durante el operativo represivo que terminó con la vida de Camilo Catrillanca el pasado 14 de noviembre. El ministro del Interior debe explicar qué informaciones justificaron la intervención del Comando Jungla en la comunidad de Temucuicuy tras una denuncia por el presunto robo de 3 autos. El crimen de Catrillanca ha tenido numerosos costos políticos para el gobierno de Sebastián Piñera, con la salida de 4 carabineros de alto rango y una fuerte caída en los niveles de aprobación popular. Este proceso de interpelación es liderado por la diputada Emilia Nuyado, quien forma parte de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados. Vamos a ver el video lanzado por la parlamentaria para visibilizar esta medida en el Parlamento chileno. Me gustaría saber qué están pensando. Si están pensando que el pueblo mapuche merece reivindicar su territorio o no. Si están pensando en que para silenciarlos es necesario asesinarlos. Si están pensando en resolver un conflicto o en ganar una guerra. Si están pensando en que un crimen puede quedar impune. Porque yo estoy pensando en actos de voluntad y no en actos de violencia. Sepa que Emilia Nuyado es conocida como la mapuche que levanta la voz por su pueblo. Su reconocimiento ha sido extenso, lejos de los focos y con una amplia experiencia de trabajo directo con las comunidades. Tiene una responsabilidad histórica al ser la primera parlamentaria de ascendencia mapuche huilliche quien podría interpelar en el Congreso a un alto funcionario en nombre del pueblo originario. Emilia Nuyado Ancapichum es diputada por el Partido Socialista en Chile en el periodo 2018-2022. Es la primera dirigente mapuche en ser diputada en la historia de Chile. Fue concejala durante 4 periodos. En 2002 fue electa consejera nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, donde estableció fuertes lazos con las comunidades originarias. Pero también le invito a revisar quién es Andrés Chadwick Piñera, primo del presidente Sebastián Piñera, y quien es sujeto a interpelación hoy en el Congreso chileno. Comenzó en la política militando en el Movimiento de Acción Popular Unitaria para después adherirse a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Fue designado en el año 79 presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile por la dictadura pinochetista. También se le acusó de tener vínculos con el criminal de guerra nazi, traficante de armas y pederasta Paul Schaeffer. Se le acusa de ser responsable intelectual junto al director de Carabineros, Hermes Soto, del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Igualmente, se le acusa de implementar políticas represivas y de no reconocimiento a los pueblos originarios en Chile. Tiare Valenzuela nos amplía. Tiare, ¿cómo estás? A esta hora, ¿qué se sabe de la interpelación del ministro Andrés Chadwick? Hola Rey, ¿cómo estás? Bueno, nos comunicamos desde el Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso, a unas 2 horas más o menos de la capital de Chile, la ciudad de Santiago, donde en estos momentos está ocurriendo a mis espaldas, a poco más de 2 metros, está ocurriendo la interpelación al ministro del Interior y Seguridad Pública y primo de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick Piñera. Una interpelación que comenzó con gran apogeo del pueblo mapuche, que se encuentra en tribunas, por supuesto, acompañando a el papá
papá de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, escuchando por supuesto la interpelación de la diputada Emilia Nullado en contra o a el ministro de Interior Andrés Chadwick. Una diputada que, como tú muy bien decías, el informe ha sido la primera mujer mapuche huilliche elegida de manera popular como diputada de la República, que llegó hasta el Congreso Nacional acompañada por supuesto con el papá de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca. Entraron al Congreso Nacional y cuando comenzó la interpelación, Emilia Nullado lo hizo en su lengua ancestral, en el mapudungún, y dijo también ante la tribuna y ante los parlamentarios que se encuentran en la sesión que es la primera vez que el pueblo mapuche interpela al Estado de Chile. Y esa oportunidad la tienen hoy, una oportunidad histórica. El ministro del Interior ha tenido que responder a las preguntas de la diputada, que le ha preguntado, por ejemplo, que qué esperaban cuando entrenaron un comando especial para prepararse a la guerrilla, que también si existe alguna responsabilidad política en el caso del asesinato de Camilo Catrillanca, que también cómo esperaba encontrar la paz utilizando la violencia en el territorio mapuche. Esas han sido las preguntas. También se le ha hablado al ministro del Interior sobre este armamento de guerra utilizado en la Araucanía para presuntamente generar la paz, una paz enmascarada, pues se trata de una pacificación impuesta a un pueblo ancestral que lucha por su territorio y por supuesto por sus derechos fundamentales. Una interpelación que durará hasta las 19 horas local en Chile. Son más de 3 horas de sesión y por supuesto nosotros estaremos en esta sesión para recabar información y reacciones del público. También esperamos conversar con el papá de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, y por supuesto tener todas las reacciones correspondientes de ambos lados, no tan solo del pueblo mapuche, sino que también de los que son hoy gobierno de esta derecha, que justificó sancionar no a través de sus propias atribuciones hoy en gobierno, sino que también habló el ministro del Interior Andrés Chadwick del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, asegurando que el diagnóstico en que se basó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para instalar este comando jungla en la Araucanía se basó en un diagnóstico que no es de su gobierno, sino que más bien del diagnóstico realizado por la presidenta Michelle Bachelet en su anterior gobierno. Esas son hasta ahora las informaciones que hemos recabado en esta interpelación. Muy bien decía Rey que durará a lo menos 3 horas. Nosotros seguiremos acá, por supuesto, entregándole las últimas informaciones y viendo en realidad si el ministro del Interior responde a la pregunta de Emilia Nullado. ¿Existe una responsabilidad política en el asesinato de Camilo Catrillanca? Bueno, esa es la pregunta que espera la gente que está en tribuna, por sobre todo el pueblo mapuche que se ha visto afectado por este asesinato y por supuesto toda la ciudadanía chilena que ha salido a las calles a manifestarse pidiendo y exigiendo la renuncia del ministro del Interior Andrés Chadwick y por supuesto que el gobierno del presidente Sebastián Piñera reconozca su responsabilidad política. Muchísimas gracias, Tiare, por este reporte. Hasta muy pronto. Tiare Valenzuela, directamente desde Valparaíso, sede del Congreso chileno. Vamos a repasar algunos datos relacionados con este caso. El caso del comunero mapuche Camilo Catrillanca y su asesinato. El 14 de noviembre, el denominado Comando Jungla realizó un operativo represivo en la comunidad mapuche de Temucuicuy, en la región de la Araucanía. Miembros del Grupo de Operaciones Especiales GOPE asesinaron al comunero con un disparo en la cabeza. Los medios y ministros de gobierno respaldaron la versión de los carabineros que relacionaron su asesinato a un operativo por robo de vehículos. Los agentes destruyeron las grabaciones del crimen, pese a las versiones brindadas en un principio acerca de su inexistencia. El presidente Piñera anunció el sábado pasado, o sea, el día 8 de diciembre, que el GOPE iba a ser retirado de esa región, de la Araucanía. Vamos a continuación a recordar nuestra pregunta del día, que mucho tiene que ver con este primer tema. En pantalla la pregunta: el Congreso de Chile interpela a Andrés Chadwick, primo del presidente Piñera y ministro del Interior, por el caso Camilo Catrillanca. ¿Qué esperar cuando la justicia sentenció a 2 carabineros implicados en el asesinato del comunero mapuche a solo cumplir arresto domiciliario? Opinen.
Nuestra imagen del día se genera en Alemania. El Sindicato de Trabajadores Ferroviarios protagoniza una huelga nacional en exigencia de mejoras salariales. La foto que vemos en pantalla corresponde a la estación principal de trenes de Frankfurt, donde se colocaron todos sus semáforos en rojo como medida de protesta. Con esta imagen nos vamos a la pausa. Estamos de regreso. Nuestro segundo tema del día se genera en Ecuador. Con 94 votos a favor, la Asamblea Nacional eligió a Otto Sonnenholzer como vicepresidente de la República tras la renuncia de María Alejandra Vicuña, a quien se le acusa, usted recordará, de estar presuntamente implicada en un caso de corrupción cuando ejercía como asambleísta. Le vamos a ampliar. Acompáñenos. Con ese resultado, el nuevo vicepresidente culmina la gestión en lo que resta del periodo de gobierno, es decir, hasta el 24 de mayo de 2021. Cabe destacar que el nuevo vicepresidente se convierte en el tercero en asumir el cargo en año y medio de gobierno de Lenín Moreno. Denise Herrera nos amplía desde Quito. Saludos, Denise. Adelante. Hola, buenas tardes con toda nuestra audiencia. Un saludo desde la capital ecuatoriana. Nos encontramos ahora en los exteriores de la Asamblea Nacional, donde se designó ya al nuevo vicepresidente de Ecuador, el economista y dueño de una radio nacional, Otto Sonnenholzer. Es el nuevo vicepresidente de Ecuador con 94 votos afirmativos y 27 en contra. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió posesionar y designar al nuevo vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzer. La persona encargada de designarlo fue la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, ya que el presidente Lenín Moreno no se encuentra debido a su agenda en China. En su primera intervención como vicepresidente, Otto Sonnenholzer agradeció al presidente por la oportunidad de cumplir con este cargo y también a las personas que han apoyado, agradeció a su familia y ha dicho que hará una pausa a sus asuntos personales para poder responder al país. Ante esto, la bancada de la Revolución Ciudadana rechazó ya previamente la terna enviada por el presidente Moreno y también dentro del debate en el Pleno de la Asamblea, la asambleísta Lira Villalba fue la encargada de mocionar a favor y explicar por qué la decisión de la Revolución Ciudadana. Uno de los cuestionamientos que hace la bancada es que el actual vicepresidente sería parte de una de las directivas de una empresa offshore. Ante esto, ya la encargada de la Secretaría de la Gestión de la Política, la ministra del Interior, Mara Paula Romo, esclareció que él se habría retirado ya de esta empresa offshore para no generar especulaciones. Sin embargo, hay que recordar que en la consulta impulsada por el presidente Moreno, uno de los cuestionamientos que se hacía y una de las preguntas era que se prohíba que las personas con intereses, con ocupar cargos en el sector público tengan propiedades o cuentas en paraísos fiscales u offshore. Recordemos que este es el tercer vicepresidente dentro del gobierno de Moreno. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento. Volvemos con ustedes de estudios. Muchas gracias, Denise. Vamos a revisar el perfil del nuevo vicepresidente del Ecuador. Otto Sonnenholzer es economista, periodista de 35 años, ha ejercido como locutor radial. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentra el de haber sido presidente de la Asociación de Radiodifusión del Ecuador. Además, estuvo en Gallery Enterprise, donde ocupó funciones como director hasta que decidió renunciar para evitar brindar explicaciones en torno a la investigación que lo implica con los Panama Papers. Tras darse a conocer el nombre del nuevo vicepresidente ecuatoriano, ha habido reacciones diversas. Vamos a revisar, por ejemplo, qué dice el presidente Lenín Moreno. Otto Sonnenholzer es un joven emprendedor que tiene el compromiso de trabajar junto a todos los ecuatorianos y al equipo de gobierno por el futuro del país. Felicitaciones, querido vicepresidente. Por su parte, el asambleísta por el Movimiento de la Revolución Ciudadana, me refiero a Esteban Melo Garzón, dice: se da 15 minutos para que llegue el señor Otto, pero no se dio tiempo para que certifiquen los requisitos legales, ni se dio lectura a los documentos que puedan avalar su designación en la Asamblea de Ecuador. De vergüenza, Ecuador. Otro día de infamia, dice este usuario de Twitter. Vamos a hablarle a continuación de otros temas que también son noticias este martes. Para eso vamos a revisar las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Pablo Pérez.
Ahí tenemos, miembros de la caravana migrante se movilizan al consulado en Tijuana de Estados Unidos, quiero decir, para entregar una carta a las autoridades. Vamos a escuchar este reporte. Nos encontramos aquí en la mesa de Otay. Este es uno de los cruces fronterizos con Estados Unidos aquí en Tijuana, Baja California, México, pero también es el lugar donde se ubica el Consulado General de los Estados Unidos, que lo podemos ver aquí a mis espaldas. Hasta aquí es donde se han movilizado un contingente amplio de migrantes a entregar una carta en la cual le solicitan al cónsul aquí en Tijuana pues una atención en cuanto a pues lo que se ha dificultado para ellos, que es el iniciar sus trámites de solicitud de refugio o asilo por razones humanitarias. Se entregó esta carta con puntos en los cuales pues no solamente reclaman que no se les han respetado sus derechos humanos, ya que la solicitud de refugio es un derecho incluso pues que pueden hacer valer en Estados Unidos debido a su condición de buscadores de refugio, sino que también pues están responsabilizando a los Estados Unidos por su respaldo al gobierno de Juan Orlando Hernández. Esta carta fue entregada por parte de una delegación de la caravana a un representante del consulado que no se ha especificado, y bueno, están esperando a 72 horas para recibir un tipo de respuesta sobre pues esta misiva que fue preparada por integrantes del Éxodo Centroamericano, dirigida a las autoridades consulares estadounidenses aquí en Tijuana. Pasamos a Nayara Tardo, Palestina. Un paramédico palestino y otras 24 personas resultaron heridas cuando las fuerzas israelíes reprimieron la 19ª marcha naval semanal en la Franja de Gaza la tarde del lunes. Los barcos de guerra de Israel dispararon contra las embarcaciones palestinas. Otro más. Este es de Joan Ortiz y Serra. Fiscalía investigará a los mozos de escuadra por no actuar ante el levantamiento de peajes por parte de los denominados CDR. Interior advierte que lo que no haga la policía catalana lo hará la española. Miquel Busch contesta que los mozos actuaron igual que durante la aplicación del artículo 155. Y, por último, este de Hansel Oro, que dice Moscú, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó de inapropiadas y poco diplomáticas las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre la cooperación militar entre Rusia y Venezuela. Avanzamos hacia nuestro tema en desarrollo. Diversos sectores sociales en Francia quedaron insatisfechos con los anuncios del presidente Emmanuel Macron la víspera, tras semanas de protestas protagonizadas por el movimiento de chalecos amarillos. Sergio Rodrigo nos amplía desde París. Saludos, Sergio. ¿Qué nuevas reacciones se escuchan? Muy buenas noches desde París. Parece que Emmanuel Macron ha superado el ya conocido como el Martes Negro. Las medidas anunciadas ayer por Emmanuel Macron, que fueron televisadas y que fueron seguidas por más de 21 millones de personas, parece que no convencen a la población, y pese a que hoy estaban organizadas protestas por parte de los estudiantes de los institutos, así como diferentes colectivos de estudiantes, parece también que se están organizando porque de momento, por un lado, los sindicatos, en este caso el de la CGT, el mayoritario de Francia, convoca protesta para pensionistas, asalariados y así como afectados por los recortes sociales el próximo 14 de diciembre en la céntrica Plaza de la República de París. Sumado a eso, en redes sociales, como por ejemplo en Facebook, continúan sumándose a la manifestación, al acto número 5 de resistencia de los chalecos amarillos, que se convoca para el próximo sábado en los Campos Elíseos de París. Será así cuando los chalecos amarillos vuelvan a decir a Emmanuel Macron, insisten en tratar de llegar al Palacio del Elíseo y pedirle su dimisión. Mientras en el resto del país los bloqueos, así como los diferentes campamentos de chalecos amarillos, se siguen produciendo en toda Francia, un país que sigue mostrando su rechazo a las políticas neoliberales y en la que está exigiendo un cambio de sistema económico en esta nación europea. Muchísimas gracias, Sergio, por tu reporte. Vamos entonces a recordar cuál era nuestra pregunta en Twitter. Tenemos respuestas, las revisamos.
Primeramente la pregunta, el Congreso de Chile interpela a Andrés Chadwick, primo del presidente Sebastián Piñera y ministro del Interior, por el caso Camilo Catrillanca. ¿Qué esperar cuando la justicia sentenció a 2 carabineros implicados en el asesinato del comunero mapuche a solo cumplir arresto domiciliario? Opine, vamos a ver la primera respuesta. Esta de Rubén dice, no se puede esperar nada de un gobierno como el de Piñera, neoliberal, que tal parece seguir órdenes de Estados Unidos y sus aliados de derecha. Vamos a ver otra respuesta, esta de Guillermo, muy corta pero precisa, esperamos justicia. La tercera es de Miguel, dice, casi como Pinochet, pero entre cielo y tierra no hay nada oculto, tarde o temprano la verdad prevalece. Muchísimas gracias por participar en nuestro segmento de la pregunta del día. Ahora lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Una ex esclava yihadista y un médico congoleño han recibido el Premio Nobel de la Paz por compartir el uso de la violencia, o combatir, digo mejor, el uso de la violencia sexual como arma de guerra. De eso va entonces nuestro video de hoy. A usted muchísimas gracias por estar con Temas del Día.